Entonces hoy día vamos a empezar a ver cómo se trabajan las fórmulas, porque yo hoy día en la guía les publiqué algunos ejercicios. Chiquilla, no es necesario que hagan todos los ejercicios, vayan primero por los simples que son de aplicación directa de la fórmula. Y a medida que vayamos avanzando en distintas formas, cómo se puede modificar la incógnita, ustedes pueden ir avanzando en esa resolución de ejercicio. Yo también, en la medida que vayamos avanzando, quizás les voy a ir publicando más ejercicios. Como aparecía en la guía, en las guías anteriores, ¿cierto? Vamos a trabajar hoy día con las porcentuales. Entonces, voy a colocarlo así. Concentración porcentuales. Recuerden que la simbología de concentración son estos paréntesis tipo corchete. Entonces, si está así, es concentración porcentual. Y dijimos que eran tres, ¿cierto? Tenemos las porcentaje en masa o masa-masa, porcentaje volumen-volumen o porcentaje en volumen, y el porcentaje masa-volumen. Entonces vamos a empezar a trabajar estas concentraciones. ¿Cierto? Entonces, masa-masa o porcentaje en masa, volumen-volumen o porcentaje en volumen, que es lo mismo. Y el porcentaje masa-volumen tiene solamente un nombre. Entonces vamos a partir con los porcentajes en masa o porcentaje masa-masa. Como habíamos dicho, esta es una relación en masa. Entonces, los datos deben estar en unidad de masa. ¿Y en qué unidad de masa específicamente vamos a trabajar cuando calculemos o determinemos concentraciones porcentuales masa-masa? Específicamente en gramos. Los datos a trabajar deben estar obligatoriamente en gramos. Por tanto, si yo se los entrego en otra unidad, ustedes deben traspasarlos a gramos. Primero vamos a ver directos y después vamos a ver cómo traspasamos. Entonces, deben estar en gramos y como vimos también en la clase pasada, las concentraciones porcentuales siempre son una relación entre el componente minoritario, el soluto, y el total, que es la disolución. Esas cosas no las podemos olvidar. Entonces, ¿cuál es la fórmula del porcentaje masa-masa? El porcentaje masa-masa va a ser igual a los gramos de soluto partido por los gramos de disolución por 100%. Esa es la forma en que calculamos. Esa es la fórmula que tenemos que trabajar para el porcentaje masa-masa. Entonces, vamos a determinar la concentración. La concentración en porcentaje masa-masa. Si tenemos 28 gramos de azúcar y 128 gramos de disolución. Ese va a ser el primer ejercicio donde vamos a aplicar la fórmula. Entonces, con esa información, ¿quién es el soluto? El soluto es el azúcar, ¿cierto? Porque me están diciendo 28 gramos de azúcar y 128 gramos de disolución. Los 128 gramos son de la disolución, del total. Por tanto, los 28 gramos de azúcar me están indicando que este tiene que ser el soluto de esta mezcla. Entonces, el azúcar es el soluto. Entonces, habiendo definido eso del encabezado de mi ejercicio, vamos a aplicar la fórmula. Son 28 y 128. Entonces, el porcentaje masa-masa va a ser igual a los gramos de azúcar partido por los gramos de disolución.
en este ejercicio. Y eso por el 100%. Entonces, el porcentaje masa-masa es igual a 28 gramos partido por 128 gramos, y eso por 100%. Reemplazamos ahora con los valores que yo les di en el ejercicio. 28 dividido por 28 dividido por 128. Porcentaje masa es igual a 0,21. Y esto va a quedar sin unidad. ¿Por qué razón? Porque vamos a tener gramos partidos por gramos. Los gramos se van. Me queda solo el número. Y esto por el 100%. Nos quedamos solamente con dos decimales. Entonces ahora, 0,21 por 100%. ¿Cuánto me da? Nos va a dar exactamente 21%. Entonces la concentración en porcentaje en masa para esta mezcla es de 21%. Pero también, como yo les dije la semana pasada, este valor se puede interpretar. ¿Y qué es lo que significa que la concentración masa-masa sea de 21%? Esto significa que por cada 100 gramos de disolución hay 21 gramos de soluto. Esa es la forma en que tenemos que interpretar el porcentaje en masa. El valor que nos da nos está indicando que va a haber esa cantidad de gramos de soluto por cada 100 gramos de la disolución. Por eso siempre se multiplica por 100%. Siempre es una relación en función del 100 gramos de disolución. Entonces, que sea 21% significa que hay 21 gramos de soluto, en este caso de azúcar, por cada 100 gramos de la disolución que nosotros tengamos. Entonces, si cada 100 gramos de disolución hay 21 gramos, en 200 gramos de disolución, ¿cuántos gramos de azúcar van a haber? Por cada 100 gramos hay 21 gramos de azúcar. Entonces, si yo duplico la cantidad de disolución, digo que ahora hay 200 gramos, voy a tener el doble de soluto. Se multiplica por 2. Y así es como se calcula y así es como se interpreta el valor. Tenemos ese. Vamos a ver un segundo ejercicio también con el porcentaje en masa. ¿Por qué razón? Porque después simplemente modificamos la unidad de medida de las variables para la siguiente fórmula. Entonces, ahora vamos a determinar la concentración del porcentaje masa-masa. Si tenemos 46 gramos de agua y 9 gramos de sal. Ahora quiero que calculemos eso. Determinar la concentración del porcentaje masa-masa si tenemos 46 gramos de agua y 9 gramos de sal. Entonces aquí les di los datos de otra manera, pero le estoy pidiendo calcular el mismo tipo de concentración. Entonces, ya sabemos la fórmula, ¿cierto? El porcentaje masa-masa son gramos de soluto partido por gramos de disolución por 100%. Pero aquí me entregan dos datos. Me entregan agua y me entregan sal. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en este ejercicio, por ejemplo, es definir de estas dos sustancias que me están entregando, ¿quién es el soluto? ¿El agua o la sal? La sal. ¿Por qué? Porque es el que está en menor cantidad. Y eso lo podemos ver simplemente con la cantidad, el valor en masa. Simplemente fijándonos el valor en masa, podemos definir quién es el que está en menor cantidad en esta mezcla, por tanto, a él le damos el carácter de soluto. Entonces, porcentaje masa-masa, vamos reemplazando, como vamos identificando los elementos,
gramos de sal, porque la sal es nuestro soluto. ¿Tenemos los gramos de disolución? O les puedo hacer otra pregunta. ¿Qué es el agua en esta mezcla? Es el disolvente, ¿cierto? Porque es el que está en mayor cantidad en nuestra mezcla. El agua es nuestro disolvente. Entonces la sal es igual a soluto y el agua que está en mayor cantidad es igual a nuestro disolvente. Pero a mí la fórmula me pide los gramos de disolución. Entonces, ¿cómo obtengo los gramos de disolución? ¿A qué es igual la disolución? De ahí tenemos que acordarnos. Recordar que la disolución, que es el total, es igual a soluto más disolvente. Entonces, en este ejercicio no me están entregando directamente cuánto es la masa total de la disolución, de la mezcla, pero sí me están entregando los datos necesarios para poder determinarlo. Entonces, ¿tenemos los gramos de soluto? Sí, me están diciendo que son 9 gramos, reemplazamos ahí, y también tenemos los gramos de disolvente, que son 46 gramos de agua. Entonces, para obtener la disolución, lo que nosotros tenemos que hacer es sumar estos dos valores. Sumar la cantidad de soluto que me entrega el ejercicio con la cantidad de disolvente. Entonces, al sumar, ¿cuánto tengo de disolución? 55 gramos. Entonces, el valor de nuestra disolución son 55 gramos. Entonces, siempre tenemos que recordar estas igualdades. Aquí es igual la disolución y también recordar las fórmulas para que, en función de los datos que nos entreguen los ejercicios, poder trabajarlos para obtener la información necesaria para después aplicar la fórmula. Entonces, tenemos los datos del soluto, tenemos los datos de disolución, ahora podemos reemplazar estos valores en la fórmula y calcular el número exacto de esta concentración. Entonces, el porcentaje masa-masa va a ser igual a 9 gramos, que eran los gramos de sal, partido por 55 gramos, que es lo que recién determinamos como la masa de nuestra disolución, por 100%. Entonces, 9 dividido por 55 con 2 decimales, 0,16. Y recordemos que esto queda sin unidad porque gramos se va con gramos. Y eso por 100 nos va a dar que el porcentaje masa-masa para esta mezcla es 16%. ¿Y qué significa eso? Que por cada 100 gramos de disolución hay 16 gramos de soluto, que en este caso es sal. Y de esa manera podemos interpretar el valor. De ahí resolvimos el ejercicio. Entonces también yo se los puedo presentar de esta forma. Les puedo dar directamente los datos para que apliquen la fórmula como en el primer ejemplo, o le puedo dar los dos datos de soluto y disolvente por separado, pero ustedes tienen que saber cómo trabajarlos para obtener la información necesaria para aplicar la fórmula, que en este caso fue sumar ambos valores para obtener el total, que es la disolución. Ahora, ¿de qué otra forma se puede presentar esto? Vamos a ver un tercer ejemplo con masa-masa. Vamos a determinar la concentración en porcentaje masa-masa de una mezcla que tiene de café y
El 3 me quedó extraño. No importa, 34 kilogramos de agua. Ya. Acá tenemos un planteamiento similar, pero que les modifiqué. La unidad de masa en que le entregué los datos. Le estoy entregando los datos en kilogramos. Entonces, nosotros no podemos aplicar la fórmula en kilogramos, porque la fórmula es gramos, gramos. Bajo ninguna circunstancia podemos aplicar esto directamente en nuestra fórmula. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que transformar los kilogramos a gramos. Y para eso tenemos que tener súper claro cuál es la equivalencia. ¿Cuántos gramos tiene un kilogramo? 1000. 1000 es la equivalencia. Un kilogramo tiene 1000 gramos. Entonces, para transformar de kilogramos a gramos, ¿qué tengo que hacer con ese 1000? Tenemos dos opciones, o hay que multiplicar o hay que dividir. Entonces, si voy a transformar de kilogramos a gramos, ¿qué tengo que hacer? ¿Multiplicar por 1000 o dividir por 1000? Multiplicar. ¿Por qué? Porque acá la unidad es menor. Cuando tenemos que traspasar la unidad que es menor en cuanto a la cuantificación, se multiplica. De kilogramos a gramos, multiplicamos por 1000. De gramos a kilogramos, dividimos por 1000, por la misma equivalencia. Entonces tenemos que multiplicar. Entonces lo primero que tenemos que hacer aquí es pasar estos valores de masa a gramos. Entonces vamos a pasar. Entonces tenemos café, son 0,025 kilogramos, y agua son 0,134 kilogramos. Entonces, tenemos que multiplicar por 1000 en ambos casos para pasarlos a gramos. Entonces, ¿cuántos gramos tenemos de café? 25. Son 25 gramos de café. ¿Y cuántos gramos tenemos de agua? 134. Entonces, lo primero que tuvimos que hacer acá es transformar los datos a la unidad de medida que nos pide la fórmula. Tenemos eso. Sabemos que el porcentaje masa-masa es gramos de soluto partido por gramos de disolución por 100%. Entonces, ¿quién es el soluto en esta mezcla? ¿El agua o el café? El café, porque es el que está en menor cantidad en la mezcla. Entonces, el café es igual al soluto. Por tanto, el agua que está en mayor cantidad es igual al disolvente. Entonces, ya tenemos lo que tiene que ir arriba. Nos falta los gramos de disolución. El ejercicio no nos entrega los gramos de disolución, nos entrega los datos de ambos componentes. Entonces, para determinar los gramos de disolución, nosotros tenemos que sumar los gramos del soluto más los gramos del disolvente, que en este caso son los gramos de café más los gramos de agua. Y como vimos, ¿cierto? Café es 25 y agua es 134. 25 gramos más 134 gramos. Entonces, según eso, ¿cuánto tenemos de disolución? 159 gramos. Entonces, ya con esto tenemos los datos que necesitamos para nuestra fórmula. Ahora reemplazamos y aplicamos la fórmula. Porcentaje masa va a ser igual a 25 gramos partido por 159 gramos por el 100%, ¿cierto? Que son los datos que obtuvimos de acá. Entonces,
La división, 25 dividido por 159, ¿cuánto nos da? 0,15. Los gramos se van y eso me va a quedar multiplicado por 100%. Entonces, al multiplicar 0,15 por 100%, me va a quedar 15%. Y eso quiere decir que por cada 100 gramos de disolución hay 15 gramos de soluto. Y ahí tenemos cómo aplicar distintas formas en que nos pueden presentar y aplicar la fórmula. Y en este caso yo siempre puse con que el valor del porcentaje en masa es nuestra incógnita. Entonces, ahora vamos a ver porcentaje, volumen, volumen. Para aplicar porcentaje, volumen, volumen, los datos deben estar en unidad de volumen. ¿Y en qué unidad de volumen específicamente? En ml, en mililitros. Esa es la unidad de volumen en que se trabajan los datos dentro del porcentaje volumen-volumen. Entonces, siempre tenemos que trabajarlo en ml. Si nos dan en ml, podemos aplicar directamente los trabajos con los datos. Y si nos entregan los datos en otra unidad de medida de volumen, tenemos que transformarlo a ml para poder aplicar la fórmula. Nunca podemos aplicar la fórmula con datos que estén en unidades distintas a lo que es ml. Eso está prohibido y está incorrecto. Entonces, la fórmula es la misma. Porcentaje, volumen, volumen, ¿cierto? Siempre va a ser arriba soluto, pero en este caso lo que cambia es la unidad de medida en que está la variable. Van a ser ml de soluto partido por ml de disolución. Entonces, si nos fijamos, la fórmula es exactamente la misma, lo único que se modifica es la unidad de medida. ¿En qué unidad van a estar las variables que vamos a trabajar para desarrollar la fórmula? Entonces, para trabajar esta fórmula, vamos en primera instancia a determinar la concentración volumen-volumen, si tiene esa cantidad de alcohol y esa cantidad de agua. Entonces vamos a determinar el porcentaje volumen-volumen si tenemos 96 mililitros de alcohol y 53 mililitros de agua. Entonces, según este planteamiento, en esta disolución, ¿quién es el soluto? El agua, porque es el que está en menor cantidad. Solamente fijándonos en los valores de volumen, podemos definir quién es el que está en mayor y en menor cantidad. El agua está en menor cantidad, el agua es el soluto. Por tanto, el alcohol es el disolvente, que es el que está en mayor cantidad. Entonces, nuestra fórmula, ¿cómo va a ser? Para esta reacción, el porcentaje volumen-volumen van a ser los ml de agua, que es nuestro soluto, partido por los ml, de disolución. Y esto por el 100%. Entonces, tenemos los ml de agua, pero no tenemos los de la disolución. Pero es que sabemos que para obtener los ml de disolución, tenemos que sumar los valores de soluto y disolvente. En este caso, sumar los ml de agua más los ml de alcohol. ¿Cierto? Y de agua teníamos, lo puse otra más, 53 ml y de alcohol 96.
Ay, me salté una diapositiva. 53 ml más 96 ml, que es el alcohol. Entonces, ¿cuánto tenemos de disolución? 149 ml. Ese es el total. Entonces, teniendo este valor, ahora ya podemos aplicar la fórmula. Entonces, el porcentaje volumen va a ser igual a 53 ml, que es el agua, partido por los 149 que recién definimos, que son el total de la disolución, y eso por 100%. Entonces, 53 dividido por 149, 0,35. Y se fijan, tenemos ml partido por ml, también se elimina la unidad, y eso por 100%, 0,35 por 100 me va a dar que el porcentaje volumen es de 35%. Ahora, ¿y qué significa que el porcentaje o la concentración porcentual en volumen o en volumen sea de 35%? Significa que por cada 100 ml de disolución hay 35 ml de soluto. Y de esa manera también se interpreta el valor en el porcentaje en volumen. Pero aquí cambia la unidad de medida. También es por cada 100, pero por cada 100 ml de disolución hay tantos ml de soluto. En el masa era por cada 100 gramos de disolución hay tantos gramos de soluto. Entonces, si fijan, la fórmula es la misma, la interpretación es la misma, lo que cambia son las unidades en las que expresamos las variables involucradas. Ya, vamos a ver otro ejercicio con esto. Vamos a ver, vamos a calcular también el porcentaje volumen, si tiene esa cantidad de vinagre, y litros de agua. Ya, entonces aquí también le estoy pidiendo determinar el porcentaje en volumen, pero le estoy dando 0,039 litros de vinagre y 0,347 litros de agua. Entonces también le estoy dando las variables a trabajar, pero en unidades que no son las que corresponden con la fórmula. Entonces nosotros no podemos aplicar la fórmula teniendo las variables en unidad de volumen igual a litros. Tenemos que transformarla a la unidad que nos exige la fórmula, que son mililitros, ml. Entonces tenemos que traspasar los litros a mililitros. ¿Y cuál es la equivalencia? ¿Cuántos mililitros tiene un litro? 1000. La equivalencia es 1000. Entonces, para transformar de litros a ml, ¿qué tenemos que hacer? ¿Multiplicar por 1000 o dividir por 1000? Multiplicar. Entonces, vamos a tener vinagre, ahí. Tenemos 0,039 litros. Y tenemos agua, 0,347 litros. Entonces, estos dos valores tengo que multiplicarlos por 1000 para pasarlos a ml. Entonces, ¿cuántos ml de vinagre tengo? 39. 39 ml de vinagre. Y de agua, ¿cuánto tenemos? Si son 0,347 litros. 347 ml.
Entonces, con esta información, ¿quién es el soluto? ¿Vinagre o agua? Vinagre es el soluto, por tanto, el agua es el disolvente. Ya, tenemos la cantidad de soluto. Ahora tenemos que determinar la cantidad total, la disolución. Y van a ser los ml de vinagre más los ml del agua. Entonces definimos 39 y 347. Entonces, ¿cuántos ml de disolución tenemos? 386 ml. Ese es nuestro dato. Esa es la cantidad de disolución que tenemos. Entonces, teniendo estos datos, ahora podemos aplicar la fórmula. Porcentaje, volumen, volumen, va a ser igual al soluto, que son el vinagre, 39 ml, partido por el total, que son los 386 ml, que acabamos de determinar, por 100. Entonces, 39 dividido por 386. 0,10. Los ml se van, queda sin unidad, por el 100%. Entonces, al multiplicarlo por 100%, me va a quedar que el porcentaje es 10%. Y eso significa que por cada 100 ml de disolución, hay 10 ml de soluto. En todos los ejercicios que yo hice hoy, la incógnita era la concentración porcentual. Pero como me estaba planteando la compañera, a veces la incógnita puede cambiar de posición. Entonces vamos a hacer ese ejercicio. Esos son los datos. Este es el ejercicio 4. Vamos a colocar el ejercicio 4. Me están preguntando por el volumen del disolvente, porque me están diciendo ml de agua, porque me están dando los solutos. Me dicen 7 ml de soluto, por tanto me están preguntando en qué volumen de agua. El agua pasa a ser el disolvente en esta mezcla homogénea, en esta disolución. Y me están dando la concentración a la que están, en qué valor están uno en relación al otro. Entonces, recordemos la fórmula. Porcentaje, volumen, volumen, es igual a ml de soluto partido por ml de disolución por el 100%. Esa es la fórmula. ¿Qué datos tengo? Tengo los ml de soluto, ya tenemos 7 ml. ¿Tenemos la cantidad de disolución? No. ¿Podemos calcularla con la información que me entrega el ejercicio? Tengo el soluto, pero sabemos que para calcular la disolución necesito tener el soluto y el disolvente, ambas cantidades. ¿Tengo ambas cantidades en este ejercicio? Me falta el disolvente, no tengo el disolvente. Entonces no puedo calcular la cantidad de disolución. La cantidad de disolución es mi incógnita. Este valor no cambia por 100%. Ya. Y tenemos la concentración en volumen, reemplazo los valores. Y esa es nuestra fórmula que tenemos que trabajar. La voy a escribir en la otra hoja del Jamboard para que la vayamos resolviendo porque lo que queda ahí está planteada en función de los datos que nos entrega el ejercicio. Entonces el dato que no tengo y que no puedo calcular a partir de lo entregado en el ejercicio pasa a ser mi incógnita. Entonces una vez que reemplazamos los valores y definimos cuál es nuestra X, el resto es trabajo matemático. Entonces vamos a ir a resolver esto matemáticamente. Y lo vamos a hacer paso a paso para que no se confunda. Entonces dijimos que era 2%, y eso es igual a 7 ml
partido por X por 100%. Entonces vamos despejando. La X está dividiendo a este lado. ¿Cómo la paso al otro? Multiplicamos por X. Entonces me va a quedar 2% por X. Y al otro lado me va a quedar 7ml por 100%. Entonces, despejo, me va a quedar 2%. X, todavía no cambia lo de acá. 7 por 100. 700. Multipliqué este valor por este valor, porque aquí hay una multiplicación. Y si nos fijamos, están en unidades distintas. Entonces tengo que conservar ambas unidades. Me queda 700 ml por ciento. Ya. Tengo que despejar la X. El 2 que está acompañando a la X acá está multiplicando. ¿Cómo pasa al otro lado? Dividiendo. Pasamos dividiendo el 2%. Entonces me va a quedar X es igual a 700 ml por ciento partido por 2%. Entonces, 700 partido por 2. 350. Aquí no necesitamos calculadora. 350. 350, ¿qué? Si nos fijamos, la unidad de arriba tiene ml, la de abajo no tiene. ml se conserva como unidad. La variable de arriba tiene porcentaje y la de abajo también. Los porcentajes se eliminan entre sí. Y la respuesta me queda solo en ml. Entonces, X es igual a 350 ml. Pero esos 350 ml, ¿de qué son? La fórmula es ml de disolución. Entonces, como nosotros pusimos la X aquí abajo, lo que nosotros obtuvimos son los ml de disolución. Entonces tenemos 350 ml de disolución. Es el total por la fórmula. Entonces, tenemos una parte, pero nos falta porque nos están preguntando en cuánta agua, en cuánto disolvente tenemos que disolver la cantidad de soluto entregada. Entonces, volvemos a la igualdad. Habíamos dicho que disolución es igual a soluto más disolvente. Esta igualdad nunca se nos puede olvidar. Entonces, los ml de disolución van a ser igual a los ml de soluto más los ml de disolvente. Reemplazamos en el ejercicio que acabamos de realizar. ¿Cuántos eran los ml de soluto? 7 ml. Este dato lo tenemos. ¿Tenemos la cantidad de disolvente? No tenemos la cantidad de disolvente, que es el agua, es nuestra incógnita. Pero lo otro que tenemos es el total. Sabemos que tenemos en total 350 ml de disolución. Eso es lo que determinamos recién. Entonces se nos formó una ecuación y tenemos que despejarla. El 7 ml está sumando aquí a la X. Tengo que despejar la X. ¿Cómo paso los 7 ml al otro lado? Restando, siempre con la operación contraria. Pasa al otro lado restando los 7 ml para despejar mi X y me va a quedar 350 ml menos 7 ml, que es el soluto. Y eso va a ser mi X, que es la cantidad de disolvente. 350 menos 7, 343. Y eso es mi X, que corresponde a los ml de disolvente, que en este caso específico es agua. Y de esa manera resolvemos el ejercicio. Aplicando la misma fórmula, pero les cambié la posición de la incógnita. Entonces, dependiendo de dónde esté la incógnita, es cómo la tienen que trabajar matemáticamente. Y esa es la respuesta del ejercicio 4. 343 ml de agua.